Entonces, yo intentaba decir ayer, comunicarles que estamos en un estado de los estudios de la traducción un poco ya agobiante. Era lo que intentaba decir. Que hemos abusado de una moda que ha lanzado a la sociedad el tema traducción, que se utiliza como objeto de especulación, pero que de esa especulación el propio traductor se realimenta poco. Ayer al final alguien, que no sé si está por aquí, pues me preguntó, bueno, pero refiriéndose a una traducción que parecía que la traducción estaba un poco libre, y es que efectivamente, a pesar de los pesares, seguimos teniendo el criterio tradicional de la traducción, y por eso sería cuestión de imponer un poco de sensatez. No podemos llegar a una acumulación tal de teorías que nos desborden. Yo tengo intención de ampliar mi libro de textos clásicos de teoría de la traducción con los textos que la sincronía más ya reciente, ya pasada pero reciente, ha descargado en la historia. Por ejemplo, poner Derrida ya muerto, pues bueno, pues ya es ocasión de poner textos, algún texto de Derrida, ¿no? Pero claro, todo esto debe hacerse con un criterio selectivo y con un criterio de integración, porque si no, ya digo que nos van a desbordar las teorías, como temía Sonia, pero nos van a desbordar las teorías y bueno, ya abogado por la teoría, yo decía que nos iban a desbordar, y ese es el planteamiento que yo les hice ayer. Y entonces también en este mismo sentido yo voy a hacer, por eso había titulado aproximación empírico-crítica, les voy a hacer ahora también una aproximación a la historia de la traducción, diciendo de entrada que uno de los casos que omití ayer de esa fenomenología de los estudios de la traducción era el carácter ahistórico, y de eso vamos a hablar hoy, el carácter ahistórico de los estudios de la traducción. Y de entrada, y como apunte, si quieren ustedes, un poco complementario, que nos puede dar un poco la idea o la idiosfera en la que me voy a mover, no está mal acercarnos a la etimología. La etimología es una aproximación a la palabra, y yo les voy a hablar de historia. Historia que viene de histor, del griego, y los etimólogos parecen radicarlo, parece que le dan un sentido triple: el sentido de testigo, alguien que es capaz de atestiguar algo; el sentido de árbitro, alguien que es capaz de decidir, juez; y desde el punto de vista del verbo historein, pues añaden también, o al verbo historein añaden la actividad de investigar. Es interesante la triple tarea que la etimología señala a la palabra, a las actividades que tienen que ver con la historia: testigo, juez y averiguador extraordinario. Pues esta es un poco como digo, la esfera en la que me voy a mover. Y voy a empezar hablando, pues, como hicimos el día de ayer, también de la historia de la traducción. Parece una reduplicación, pero posiblemente lo sea. Pero intento decir que, como en la teoría de la traducción comprobamos que
la actividad tenía una gran longevidad y sin embargo la enseñanza de la teoría de la traducción, de los estudios de la traducción, era de lo más recientito, pues esto mismo pasa, ojo, no con la historia de la traducción, sino con toda la historia. Parece mentira. La historia que decía Cicerón que era magistra vitae, que es la conciencia del pasado, pues fíjense ustedes, en contraste con el intenso cultivo que desde siempre ha tenido. Acuérdense ustedes de Tucídides, de César, de Tito Livio, de San Jerónimo, que también fue traductor, que hizo de Viris Illustrius, ¿no? Una especie de... siempre lo tenemos en la boca porque es aquello que nos aglutina. Pasando pues por la Edad Media, Benjalum, la crónica de Alfonso X, pasando por la conquista, la colonización y la evangelización de América, con todas esas crónicas y relaciones que iban de una parte a otra del Atlántico, más bien de esta parte a aquella, fundamentalmente. Y en contraste con el evidente papel social que ha desempeñado la historia, la disciplina ha tardado siglos en acceder a la categoría de especialidad académica. En la Edad Media, acuérdense ustedes del trivium y el quadrivium, ¿no? Por una parte la gramática, la retórica, de las matemáticas, etcétera, ¿no? De historia, ninguna. No había indicios de que se enseñara. Bien, es verdad que los reyes tenían sus cronistas. El mismo Carlomagno, por aludir a una personalidad emblemática en el despertar cultural de Europa después de la invasión de los bárbaros. Bueno, nosotros decimos invasión de los bárbaros, ¿cómo dicen ustedes? La invasión de los bárbaros, es que los alemanes dicen la Völkerwanderung, la emigración de los pueblos, quieren quitarle un poco de hierro, lo llaman emigración de los pueblos, pero en España, pues, bueno, y en Italia, ¿cómo? Más o menos. Entonces, digo que en ese momento, pues, ya su secretario va a escribir la Vita Caroli, va a escribir la vida de Carlomagno, pero en la escuela palatina no se enseñaba la historia. Y tuvimos que esperar hasta, fíjense ustedes, hasta 1920, donde ya en todas las universidades alemanas prácticamente está radicada la historia como disciplina. Anteriormente hubo intentos, es decir, cuando Hegel enseña en Berlín, en la Universidad de Berlín, pues no hay ninguna especialidad de historia, a pesar de que en ese momento pues estaba la escuela más importante de historia, de historiografía, de pensamiento histórico en Alemania funcionando en la sociedad. Pues qué sé yo, pues voy a mencionar pues a Niebuhr, por ejemplo, o voy a mencionar a Ranke o a Mommsen. Mommsen tuvo que recibir un premio Nobel, el segundo premio Nobel alemán, por sus trabajos historiográficos, para que las autoridades se enterasen de que la historia merecía figurar en los planes de estudios, que tenía una metodología propia, etcétera, etcétera. Y después vinieron la famosa escuela de los anales en Francia, por ejemplo Marc Bloch, que esos ya naturalizaron, hicieron también de la historia pues lo que hoy en día es decir, una de las disciplinas humanísticas más socializadas, por suerte. Hasta tal punto es hoy en día, yo creo que de las humanidades los únicos que viven son los historiadores, los demás mal vivimos, ¿no? Y sin embargo, pues un historiador puede acceder a la clase dirigente, que decíamos ayer que los traductores nunca podríamos ser. Bueno, pues bien, ese destino que sufrió la historiografía general lo ha reproducido en parte la historiografía y la historia específica, porque es que me riñó ayer la profesora, la doctora, porque no pasaba tiempo, me echó unas regañinas.
Yo hablo entonces aquí del destierro babilónico de la razón histórica de los estudios de la traducción. El destierro babilónico por aquello de la Biblia, que después lo utilizó Lutero, el destierro babilónico de la Iglesia, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí también esa historiografía, esta historia específica de la traducción, yo creo que está sufriendo un destierro, o ha sufrido hasta hace poco un destierro importante. Pero ese destierro sería en parte justificado, porque si ese destierro lo sufrió la historiografía en general, la de la traducción pues todavía con más razón. Pero hay que tener en cuenta, como decíamos ayer, que los estudios de la traducción son de reciente creación, y cuando se ponían los estudios de la traducción, llegaban a la universidad, ya se tenía una magnífica experiencia de todo lo que la historia rendía en cada una de las disciplinas académicas que hasta entonces figuraban en la universidad. Me estoy refiriendo, por ejemplo, pues a la filosofía del derecho, a la historia del derecho, a la historia de la filosofía, a la historia de la literatura. ¿Cómo hemos llegado nosotros a la historia de a la literatura, al estudio de la literatura? A través de la historia. Y yo creo que es mucho más eficaz y eficiente la historia de la literatura, la historia como acceso a la literatura, del que nos vengan a explicar las teorías de Klotsky y compañía acerca de lo que es la literariedad. Yo cuando les explico esto a mis alumnos todavía dicen, a ver, ¿qué es eso de la opacidad del signo? Explícamelo otra vez. Y sin embargo, con la historia pues es más fácil ejemplificar. Lo veremos a continuación, porque la historia da la vivencia. Por eso digo que es extraño que la historia no haya accedido a los estudios de la traducción, la historia de la traducción no haya accedido a la historia de la traducción hasta hace poco, dado que teníamos ya en la conciencia lo útil que era la disciplina llamada historia. Porque efectivamente en el análisis cognitivo de toda actividad, quizá de todo ente humano, hay dos aproximaciones posibles: el sistema y la historia. El sistema pues nos da un poco la estructura, la estática. No sé si se acuerdan de aquel ejemplo que ponía Bergson, el escritor francés, que él abogaba por la intuición como la facultad primordial a la hora de captar cualquier entidad humana. Y entonces ponía, mire, la razón mata al gato para estudiarlo, para estudiar su anatomía. Dice, aquí está la clavícula, lo que sea, lo que tengan los pobres gatos, pero eso no me da lo que es un gato. Lo que me da un gato es la intuición, cuando yo le veo ahí pues intentando saltar sobre la presa. Eso es. Pues ese mismo ejemplo se puede aplicar a nuestros estudios de la traducción. El sistema, las teorías que vimos ayer, nos dan el modelo, la estática. La historia nos da la vivencia. De esto hablará Dilthey, a quien introduzco con esos dos conceptos que propuso el filósofo alemán Dilthey. Él distingue ciencias humanas y ciencias de la naturaleza. Y en las ciencias de la naturaleza lo importante es el explicar. Pero en las ciencias humanas lo importante es el comprender.
Y el explicar es logocéntrico, perdón por el palabra que ya utilicé ayer, es racional. Mientras que la comprensión, Verständnis, es con toda la personalidad. Por eso él decía, pues qué sé yo, un padre puede explicarse que un hijo haga una cosa mala, pero posiblemente quien lo comprenda sea la madre. Y esto es lo que pasa en estas ciencias humanas en las que estamos, que tenemos que ir a través de la comprensión. Dilthey, fíjense qué teoría también apliqué. Desarrollen ustedes el pensamiento de Dilthey en una tesis aplicada a la traducción. Las ciencias humanas, decía Dilthey, son interpretación, hermenéutica. Y lo decía esto en 1890, por ahí, mucho antes de que viniera Derrida y compañía. Y dirán ustedes, ¿por qué me hablan a mí ahora de la historia y de la comprensión? Bueno, de la historia sí, pero ¿por qué me hablan de la comprensión? Pues muy sencillo, porque la comprensión se da, según Dilthey, aquello que es y ha sido profesionalmente el traductor. Es decir, en la historia se me da la conciencia profesional del traductor y la conciencia de la sociedad a la que sirve, la conciencia que la sociedad a la que sirve el traductor debe tener acerca de la traducción. Pues ya digo, a pesar de